Buenos días desde San Diego, California. Esta teleconferencia multinacional interactiva se transmite en vivo, en inglés y en español, a través de una red de telecomunicaciones internacional única y compleja vía satélite, microondas y cable. Este programa reúne distinguidas organizaciones que representan el sector educativo, de negocios y de gobierno en más de una docena de países en las Américas y en Europa. Esperamos sus comentarios. Esta es la séptima videoconferencia del ITC del año 2003 de la serie intitulada Estrategias de Desempeño Competitivo. Soy el doctor Farhad Saba, profesor de Tecnología Educativa en San Diego State University y el moderador de su programa del día de hoy. A medida que aumenta la esperanza de vida y las generaciones mayores del baby boom, BB, o de la Segunda Guerra Mundial, también conocida como A, siguen extendiendo su presencia en el lugar del trabajo, las organizaciones competitivas tendrán que ser más sensibles al manejo eficaz del potencial demográfico en general. Esto es, su capacidad de integrar y extraerle el valor al recurso humano disponible de todos los grupos de edades o generaciones, creciendo así a través de sus fortalezas y valores complementarios. La productividad dependerá cada vez más en la capacidad de las organizaciones y las comunidades de interés para reconocer las preferencias, conocimientos y destrezas de los gerentes y trabajadores de diferentes generaciones, así como su capacidad para cambiar y adaptarse a medida que el lugar de trabajo se vuelva más multigeneracional, orientado al equipo y basado en la tecnología de información. Esta videoconferencia tan interesante revisará estas y otros conceptos demográficos esenciales para la productividad y la competitividad global, analizando así la evolución actual de los miembros de las generaciones Y, X, BB y A dentro del ambiente actual de trabajo cambiante, multicultural, de alto riesgo. La ponente invitada, reconocida a nivel internacional, les presentará estadísticas únicas de investigación, tendencias y estrategias gerenciales que pueden ser de importancia crucial para que tengan éxito las organizaciones y las comunidades que se interesen en apalancar sus recursos generacionales como un factor clave para el desempeño y la competitividad. Este programa consiste de 2 módulos. En el módulo 1, la señorita Susan Mitchell hablará acerca de tendencias contemporáneas en la demografía que cambian la cara de nuestra sociedad. En el módulo 2 consiste de una entrevista que le hizo la señorita Mitchell al señor Don Hollins, un publicitario ejecutivo que tiene vasta experiencia en diseñar campañas publicitarias tanto para grandes como para pequeñas empresas. Susan Mitchell es escritora, autora y conferencista que se especializa en tendencias de demografía y tendencias del consumidor. Sus artículos han aparecido en numerosas publicaciones y seguido es citada como perita en tendencias en los medios nacionales, incluyendo la revista Time, el New York Times, The Wall Street Journal, USA Today, entre otros. Ha aparecido en el Today Show, MSNBC, Fox Network News y Oprah para hablar acerca del baby boom y de asuntos generacionales. La señorita Mitchell es autora de varios libros de referencia de demografía, incluyendo American Attitudes y Generation X, The Young Adult Market. Su libro más reciente, American Generations, analiza las características demográficas de 5 generaciones en vida de americanos: los milenarios, la generación X, los baby boomers, la generación del swing y la generación de la Segunda Guerra Mundial. La señorita Mitchell seguido habla y da consultoría a empresas y organizaciones acerca de asuntos generacionales. Ha hablado de conferencias y seminarios para Burger King, Cigna, Motorola y The International Interior Design Association, entre otros.
Recientemente presentó un escrito en el McCormick Tribune Foundation, un centro para estudios internacionales estratégicos, en la serie de conferencias de Cantini en la población joven en una América en vías de envejecimiento, implicaciones sociales, políticas y económicas. Una contribuyente editora de American Demographics y editora anterior del Boomer Report, un boletín informativo que rastrea la generación del baby boom. La señorita Mitchell ha hecho investigación extensa en cuanto a la demografía y a los estilos de vida de diferentes generaciones. Tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Wisconsin. Muchas gracias y bienvenida al programa de hoy. Quisiera comenzar con una pregunta. En años recientes hemos recibido una visión mixta de la población actual en los medios. A medida que cambia y envejece la población en los países industrializados, vemos que la población de ciertos países es muy joven y a veces la mitad de dicha población en vías de desarrollo tiene menos de 20 años. ¿Nos pudiera explicar un poco esta situación? Sí, es verdad que en general la población está envejeciendo en el mundo, pero es una combinación mixta entre países que tienen una población en vías de envejecimiento y otros países que tienen una población más joven. Y el asunto es que los países con una población más joven necesitan entender que ellos van a ser una nación que va a envejecer en el futuro y pueden aprender de lo que sucede hoy en otros países. Pero en el mercado laboral actual estamos viendo cambios generacionales en donde países que tienen países con una generación joven que busca empleo en países con personas más mayores, y necesitamos entonces analizar esto en cuanto al ambiente laboral. ¿Y cuál es el impacto en las organizaciones? Bueno, para las organizaciones en individual, esto dice que necesitan buscar recursos de trabajadores más jóvenes cuando están en un mundo en vías de envejecimiento, y a veces esto tendrá ramificaciones políticas que tendrán que encarar, pero buscar trabajadores más jóvenes será realmente un reto para estas empresas en este tipo de ambientes. Gracias y comencemos con el módulo número 1. La población del mundo está envejeciendo. No solo me refiero simplemente a que el tiempo transcurre y que nosotros como individuos envejecemos, aunque esto es obviamente una verdad. A lo que me refiero es al envejecimiento global de la población del mundo, con el promedio de edad elevándose en la mayoría de las regiones del mundo. Detrás de esta tendencia está una mayor esperanza de vida y una tasa de fertilidad más baja. Esta tendencia se ha venido dando, por ejemplo, en Estados Unidos y América Latina durante ya algún tiempo y se espera que continúe. En el caso de México, la esperanza de vida fue de 71.5 en el año 2000 y se espera que aumente a 77.3 para el año 2027. Al mismo tiempo, la tasa de fertilidad, es decir, el número de nacimientos por cada 1,000 personas en la población, se espera que disminuya de 23 a 16. El número de mexicanos de edades de 65 años o mayor aumentará de 4.3 millones en el año 2000 a 11.4 millones en el año 2025. Su representación dentro de la población total aumentará de 4.3 a 8.6%. Cambios demográficos similares ocurrirán por toda Latinoamérica. A medida que nacen menos niños y un mayor número de personas viven más años, la edad promedio de la población aumenta. Desde una perspectiva gubernamental y social, el aumento en la proporción de adultos mayores dentro de una población puede presionar gravemente el uso de recursos públicos disponibles, ya que la mayoría de los viejos dejan de participar en la fuerza laboral. En otras palabras, la tasa de dependencia, que se define como el número de personas que trabajan comparado con el número de dependientes, es decir, personas que no están en la fuerza de trabajo,
disminuye a medida que la edad promedio de la población sube. A medida que menos trabajadores sostienen a más dependientes, los recursos de los sistemas de servicio social se agotan, así como las finanzas familiares. Varios países que ya están viviendo estos problemas a causa del envejecimiento de la población han desarrollado incentivos para motivar que las personas trabajen más tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se eliminaron los límites máximos de ingreso salarial que los adultos mayores pueden recibir sin perder su derecho a recibir compensaciones de gobierno por jubilación. Otros países seguramente tendrán que desarrollar incentivos o eliminar factores desmotivantes con objeto de fomentar que las personas trabajen hasta edades más avanzadas. En general, estamos viendo ahora varios factores que favorecen una mayor participación en la fuerza de trabajo por parte de los adultos de mayor edad. Uno de ellos es su cambiante estilo de vida. Las personas ahora no solo viven más tiempo, sino que mantienen un estilo de vida más saludable y activo a edad más avanzada. Diversas mejoras en las condiciones de vida han contribuido a esto, pero también una mayor conciencia sobre los problemas y métodos para mantener una buena salud ha sido un factor decisivo. En particular, a medida que la generación Baby Boom envejece ahora, sus integrantes se interesan más en tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad de vida. Esto significa que muchas personas que anteriormente hubieran tenido que jubilarse por razones de salud podrán ahora seguir trabajando. Otro factor ahora es el aumento de los niveles de logro educativo. En Estados Unidos y en gran parte de América Latina, por ejemplo, las tasas de alfabetismo han aumentado a lo largo del siglo XX a medida que las personas han tomado una mayor conciencia del valor que tiene seguir educándonos. A medida que las personas adquieren más educación, desarrollan un firme deseo de aprender durante toda la vida, incrementando sus conocimientos y adquiriendo nuevas destrezas constantemente. También se les hace más importante involucrarse en actividades que son productivas y que agregan significado a sus vidas. Para muchos, el trabajo es todavía solo algo que satisface sus necesidades. Pero las personas con alto nivel educativo y de mayor edad tienden ahora a querer seguir trabajando, no obstante que su situación financiera no lo requiere. Y cuando muchos reducen el tiempo de trabajo o se cambian a otro empleo con menos exigencias laborales. Una fuerza de trabajo con una amplia gama de edades, desde adolescentes hasta personas en sus años 80 o mayores, siempre presenta retos, así como oportunidades. Los retos surgen por las diferencias culturales y de desarrollo humano entre las personas de diferentes generaciones y etapas de la vida. Estas personas dominan diferentes niveles y tipos de competencias, así como algunas veces tienen metas e intereses divergentes. Estas realidades tienen el potencial de generar malos entendidos y conflictos, particularmente cuando no existe el propósito de utilizar plenamente las fortalezas y potencial de cada grupo. Las oportunidades que se presentan al tener una amplia gama de generaciones dentro de un ambiente de trabajo se derivan de la posibilidad de aprovechar sus diferencias y de integrarlas en equipos con sinergia, es decir, en donde las perspectivas y competencias diferentes se complementan para crear un mejor resultado final del que se obtendría de un grupo homogéneo o de diversas personas trabajando aisladamente. Primero analicemos algunas de las diferencias entre las generaciones. Las diferencias generacionales se basan primordialmente en nuestras experiencias durante el periodo de transición hacia la madurez. En otras palabras, somos producto de circunstancias específicas de tipo político, económico, tecnológico y demás, en un momento o periodo de tiempo en particular. La generación más vieja, la generación A, es producto de la era de la Segunda Guerra Mundial, cuando la lealtad, el deber y el sacrificio fueron las virtudes más admiradas. La generación Baby Boom nació después de la Segunda Guerra Mundial
y los de mayor edad de esta generación entraron a su madurez en los años 1960, que fueron una era de gran movimiento y cambio político y social en casi todo el mundo. Esto les creó el deseo de buscar nuevos enfoques hacia su ambiente de trabajo y hacia la sociedad en general, y la inquietud de promover cambios internos y externos en los modelos empresariales. Los baby boom fueron también la primera generación que se benefició de un mayor compromiso con la educación. La generación X surgió a medida que nuevas tecnologías transformaban la forma en que vivíamos y trabajábamos. Sus integrantes se sienten más cómodos y conocedores del mundo de alta tecnología que los adultos mayores. La generación Y, que representa a los adultos más jóvenes ahora, no solo es producto de una era de alta tecnología, sino que sus integrantes son más globales que cualquier otra generación anterior. Están llegando a la madurez ahora en una época en que las comunicaciones, el transporte y los medios masivos interconectan e integran a distancia las diversas culturas sobre la Tierra. Esto le da a esta generación un alto nivel de confort con la globalización en todas sus formas. Sin duda, cada uno de nosotros está influenciado por las características de cada etapa de vida que vive, es decir, los cambios más o menos predecibles que experimentamos a medida que envejecemos. Por ejemplo, la etapa de adultos jóvenes se caracteriza primordialmente por cosas que realizamos por primera vez: crear nuestro hogar, iniciar una familia y empezar una carrera. La etapa de edad intermedia es el periodo de vida más estable cuando las personas tienden a realizar menos cambios. La etapa de adulto mayor frecuentemente involucra quizá el trasladarse a una casa más pequeña cuando los hijos se independizan. Significa convertirse en abuelos e implica considerar o vivir la jubilación. Estas etapas de la vida pueden influenciar nuestro comportamiento en el trabajo de diversas maneras. Muchas personas jóvenes, por ejemplo, se mueven de un empleo a otro a medida que buscan la carrera que mejor les satisface. Por otro lado, los trabajadores de mayor edad tienden a ser más estables y a cambiarse menos de empleo o actividad profesional. Otra diferencia que vemos en las personas de diferentes etapas es su grado de desarrollo o madurez. Es obvio que los niños transitan por cambios distintivos a medida que crecen, pero aunque no es tan obvio, eso también sucede con los adultos a medida que estos viven las distintas etapas de su vida. En general, por ejemplo, los adultos jóvenes tienden a ser más extrovertidos y a medida que envejecen tienden a ser más introspectivos. Los jóvenes adultos están siempre más dispuestos a tomar riesgos, pero con los años se hacen más cautelosos. Esto tiene beneficios, como lo demuestra el hecho que los adultos jóvenes tienen mayor incidencia de muerte por accidentes que ocurren cuando su comportamiento genera mayores riesgos, como el manejar su automóvil a altas velocidades. Pero en un ambiente de negocios, el no tomar riesgos se puede traducir en una actitud de no hacer cambios, no obstante que estos pudieran ser necesarios para mantenerse competitivos en el exigente ambiente de mercado global actual. Esta es una de las razones del por qué un enfoque de equipo multigeneracional puede ser de gran beneficio para cualquier organización. Al desarrollar nuevos productos y servicios o proyectar una estrategia productiva de largo plazo, las perspectivas complementarias de personas de diferentes edades pueden aprovecharse para crear conceptos más innovadores, con una mayor dosis de riesgo, pero templados con experiencia y cautela de los trabajadores de mayor edad. Las diferencias generacionales de etapa de vida y de desarrollo humano influencian nuestras actitudes y expectativas con respecto al trabajo. Una encuesta realizada en Estados Unidos por el National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago ilustra alguna de esas diferencias. Cuando se les preguntó si el trabajo es o no es la actividad más importante de la persona, el porcentaje que contestó positivamente fue más bajo en el grupo de edad de 30 a 39 años y el más alto en el grupo de 70 años y mayores.
Las diferencias en las respuestas de las personas de diferentes edades reflejaron tanto diferencias generacionales como de etapa de vida. El porcentaje relativamente bajo de personas entre 30 y 59 años, es decir, miembros de la generación X y la generación Baby Boom, que consideran que el trabajo es de gran importancia en la vida, se debe en parte a diferencias generacionales. Como mencioné anteriormente, para los adultos de mayor edad, miembros de la generación de la Segunda Guerra Mundial, el deber y el sacrificio son altamente valorados. Pero las generaciones más jóvenes e individualistas creen que es mejor tener un equilibrio entre la vida de trabajo y la personal. El hecho de que un mayor número de adultos jóvenes, muchos de ellos miembros de la generación Y, se inclinaron hacia el concepto de que el trabajo es de gran importancia, fue principalmente por influencia del factor etapa de vida. Muchos todavía no están casados y no tienen hijos. Una vez que integran una familia, es más probable que sus prioridades cambien. La disposición de los jóvenes hacia tomar riesgos y hacia una menor inversión en sus empleos actuales es ilustrada por el hecho de que un mayor porcentaje de adultos jóvenes prefieren ser emprendedores autoempleados y no empleados de alguna organización. Un mayor porcentaje de personas menores de 40 años que mayores de 40 indicaron que deseaban ser sus propios jefes. Entre las personas de 70 años y mayores, el porcentaje que contestó afirmativamente fue muy pequeño. Esto refleja tanto un mayor individualismo como disposición por parte de los jóvenes de aceptar los riesgos de un posible fracaso como emprendedores. Pero en realidad, la mayoría de la gente no se puede dar ese lujo. Sin embargo, ese espíritu también puede ser utilizado para motivar a un equipo intergeneracional a ser más innovador y contribuir con buenas ideas para nuevas iniciativas productivas. Finalmente, analicemos lo que las personas de diferentes edades consideran que es más importante en un trabajo. Las tendencias generales por edad son una disminución en los porcentajes que desean que su trabajo sea interesante, que tenga un alto ingreso y que ofrezca una oportunidad de crecer. En otras palabras, los adultos jóvenes tienen ambiciones más tangibles. Ellos ven hacia adelante lo que ganarán en el futuro, mientras que las personas de más edad tienden a estar relativamente satisfechas con lo que tienen. Las diferencias generacionales explicadas anteriormente también influyen en las interacciones entre personas de diferentes edades en la fuerza de trabajo. Frecuentemente, los trabajadores más jóvenes tienden a tener mayor dominio de la tecnología, no solo porque se sienten más cómodos con las nuevas tecnologías, sino porque en realidad las han incorporado en su perspectiva del mundo. Entre más edad tienen las personas, es menos probable que tengan un dominio intuitivo de las nuevas tecnologías, aun cuando sean muy competentes en su utilización y, en consecuencia, tienden a no visualizar nuevas formas de operar con base en tecnología o a proponer su utilización intensiva. La mayor familiaridad que tienen las generaciones jóvenes con la cultura global también les da una gran ventaja en las realidades del nuevo mercado mundial. Tienden a entender mejor las diferencias culturales por estar más expuesto a ellas. Pero las generaciones más viejas tienen ciertas ventajas sobre las jóvenes. Una de ellas es su experiencia. Aunque el dinámico mundo que vivimos pareciera favorecer a quienes buscan y experimentan cosas y áreas nuevas, en realidad el cambio no siempre es el mejor camino hacia el éxito. Los trabajadores de mayor edad tienen una mayor conciencia, por razón de sus años de experiencia, sobre qué tipos de cambio pueden ser más efectivos y cuáles pueden ser destructivos y quizá fracasen. Uno de los aspectos interesantes en el surgimiento de diferentes generaciones distintivas es el cambio en la relación entre las personas de diferentes edades.
Tradicionalmente, los trabajadores más viejos han sido los maestros y consejeros de sus colegas más jóvenes. Este rol sigue siendo muy importante ahora, ya que los trabajadores jóvenes casi siempre tienen mucho que aprender sobre la organización a la que pertenecen y sobre los pasos que necesitan tomar para crecer dentro de ella. Pero los trabajadores jóvenes están también ahora en una buena posición para ofrecer recomendaciones a sus compañeros de mayor edad en varias áreas, tales como la tecnológica, donde tienden ellos a tener una base más sólida de conocimientos. Pero el crear un ambiente donde los jóvenes les enseñan a los viejos requiere un poco de tacto. Si queremos que los jóvenes entrenen a los trabajadores de más edad, ellos tienen que ser capacitados en cómo ser suficientemente pacientes para traducir su conocimiento en un lenguaje que los más viejos puedan entender. Estos últimos tienen también que aceptar que sus colegas jóvenes pudieran tener un mayor conocimiento que ellos en ciertas áreas, lo cual puede ser a veces difícil de lograr. Como ya mencioné anteriormente, el tener un ambiente de trabajo con múltiples generaciones hace posible crear equipos de trabajo con una gran variedad de competencias y perspectivas. Aunque cada persona en todo ambiente de trabajo tiene responsabilidades que pudieran no involucrar a los demás, cada vez hay un mayor reconocimiento del valor que tiene el enfoque de equipos. El cómo se constituyen estos equipos es crucial para su éxito. Más allá de los requerimientos obvios, tales como el ser competentes con la tarea asignada, la estructura de edad del equipo tiene un impacto significativo en su efectividad real. Pudiera parecer preferible incluir solo al personal más experimentado y maduro en los equipos asignados a los proyectos más importantes. Pero en realidad este enfoque es contraproducente. Son dos las razones principales del por qué debemos siempre buscar la diversidad generacional y de etapa de vida dentro de nuestras organizaciones. Una es el hecho de que los integrantes de una generación en particular generalmente son los que tienen la mejor comprensión de las características y motivaciones de su propia generación. La otra es que las personas tienden a comportarse y a pensar de manera diferente durante sus diferentes etapas de vida. Estas diferencias, si se manejan adecuadamente, pueden ser extremadamente complementarias. Es difícil para la mayoría de las personas tener una comprensión genuina y profunda de culturas diferentes a la propia, especialmente si no han vivido dentro de esas culturas. En este sentido, las diferentes generaciones y personas de diferentes etapas de la vida deben ser consideradas como culturas distintas. Por ejemplo, los baby boomers están en una etapa de vida en la que la mayoría tienen hijos que ya casi son adultos o que ya se independizaron. Sus amigos y conocidos tienden a ser otras personas que tienen más o menos la misma edad y viven circunstancias de vida similares. Aunque sin duda los baby boomers tienen vívidos recuerdos de lo que fue tener hijos pequeños, ya no están directamente experimentando esto, ni tampoco entienden plenamente lo que significa educar hijos hoy en día, ni los factores relevantes de tipo socioeconómico, tecnológico, político y demás. Uno de los mejores ejemplos de la utilidad de contar con personas de diferentes generaciones o grupos de edades es el tema de la publicidad. Frecuentemente, el personal que tiene la responsabilidad de crear campañas publicitarias tiende a ser de la misma edad. Y esto puede generar algunos resultados desafortunados si el mercado o audiencia que está tratando de influenciar no se identifica con el perfil demográfico de su equipo creativo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 1990, se crearon varias campañas publicitarias equivocadas que intentaban influenciar a los adultos jóvenes. Los creadores de esta publicidad claramente no fueron adultos jóvenes y se basaron en estereotipos que, aunque eran adecuados parcialmente, carecían de la profundidad y sustancia que representan los adultos jóvenes. Esas campañas fueron un fracaso y rápidamente desaparecieron.
Lo peor de todo fue que no solo no tuvieron resonancia con la audiencia objetivo, sino que crearon rechazo en ella. Los creadores de esta publicidad pensaron que habían capturado la autoimagen de la generación X, cuando en realidad habían producido una caricatura basada en la percepción de la generación X por parte de un baby boomer. Más adelante dialogaré sobre la utilización de equipos multigeneracionales con Don Hollis, quien es director creativo dentro de la agencia de publicidad Hollis Design. Comencemos ahora con nuestra primera sesión de preguntas y respuestas, donde trataremos de responder tantas preguntas como sea posible. Por ende, le pedimos que solamente se haga una pregunta por llamada telefónica y que dichas sean lo más breve posible. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos o fax que aparecen en pantalla. Les recordamos que hagan sus llamadas telefónicas a distancia del monitor para evitar la retroalimentación. Pienso que tenemos una pregunta por fax de FENALCO Medellín, Colombia. ¿Qué deberíamos de hacer como educadores para introducirles el tema de la demografía a nuestros estudiantes? Creo que esta es una pregunta excelente. El problema es que la mayor parte de la gente ni siquiera sabe qué es la demografía hasta llegar a un punto en su vida profesional donde necesitan entenderlos y utilizarlos. A medida que la política, la económica y todos estos campos encuentren que la demografía es una herramienta útil y lo harán en el futuro, necesitamos introducir el concepto de demografía a nivel universitario en los primeros años de la universidad y asegurarnos que aquellos alumnos que van a estudiar economía, política o negocios que tengan un conocimiento del tema antes de graduarse. Ahora bien, tenemos una pregunta de Cuba. Adelante, Cuba, su pregunta, por favor. Buenos días a todos. Muy buenos días. Más que una pregunta, quería hacer una reafirmación de lo expuesto por nuestra conferencista de hoy. Pienso que el trabajo en equipo de ambas o todas las generaciones que en este caso trabajen en este ambiente hoy global, pues es el factor determinante. En tanto tiene que primar, en nuestra opinión, el espíritu de colaboración, respeto mutuo y atención al criterio de cada una de las partes. Yo podría decirles a ustedes que en nuestra empresa, sin ser una todavía de excelencia, sino aspirando a ella, eso nos ha dado magníficos resultados. Los entendemos todos y se puede echar adelante el trabajo. Así que es un consejo para todos los que participamos hoy en esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Existe alguna pregunta o simplemente una declaración? Bueno, creo que ella decía que esto es algo clave para el éxito y es increíble escuchar de alguien que ya esté consciente de un equipo multigeneracional. Y yo creo que más compañías van a saber que esto es una forma de lograr algo más grande que lo que puede tener y lograr un individuo. Muy bien, la siguiente pregunta viene de Puebla, de Tecamachalco, en México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días para todos. Muy buenos días. La pregunta dice así: un punto clave para la productividad de las generaciones es la buena salud. ¿Qué estrategias deberían instrumentar las organizaciones para su fomento, sobre todo considerando las diferencias claras que hay entre cada generación? Muchas gracias. Bueno, quiere mantener un equipo de trabajo saludable, los mayores y los más jóvenes. Todos necesitan tener buena salud para ser productivos y mantenerse en el ambiente laboral. Muchas empresas han instituido programas a nivel empresario para que puedan ser miembros de un club deportivo o otras actividades, por ejemplo, una persona que puede llevar a cabo una clase de ejercicios o diferentes incentivos para que los empleados puedan mejorar su salud. Algunas
empresas le pagan dinero a los empleados para que bajen de peso o ofrecerles más tiempo libre. Entonces hay muchas estrategias que pueden emprender las empresas. Muchas empresas no lo hacen tal y como estrategia, pero yo creo que sería muy buena idea, sobre todo al envejecer la fuerza laboral. Muy bien, nuestra siguiente pregunta viene de Medellín, de Colombia. Adelante, Colombia, su pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenos Thank you días. very much. Es evidente que a medida que avanza nuestro calendario, vamos perdiendo nuestra capacidad de riesgo, nos volvemos más prudentes y analíticos, en ocasiones poco agresivos, en el buen sentido del término, y se le atribuye esta situación a la experiencia. Los jóvenes actúan distinto, pues son más primarios, pero también más novedosos en sus planteamientos, de mente más abierta y deseosos de logros. Esta diferencia no es exclusiva de las organizaciones, sino que se extiende a los distintos roles que desempeñamos. Específicamente refiriéndonos al ámbito empresarial, y teniendo en cuenta que las decisiones se toman de acuerdo con lo que somos, ¿debe buscarse un equilibrio entre ambos aspectos, o por el contrario, debe primar uno sobre otro para alcanzar los objetivos trazados? Muchas gracias. Es una pregunta excelente y una pregunta complicada, pero sí necesita haber un equilibrio, porque no solamente se puede tomar riesgos y no solamente se puede tener cautela, pero yo creo que la persona que hizo la pregunta tomó un punto muy importante. Estamos tratando de tomar menos riesgos. La población en vías de envejecimiento se resiste a los riesgos, a los cambios, y ahora los empleadores necesitan comprometerse para escuchar de verdad a los innovadores, aquellos que quieren tomar riesgos, al entender que tal vez a lo mejor no se van a implementar lo que los empleados que quieren tomar más riesgos se va a implementar precisamente, pero sí necesitamos ver, por ejemplo, que una tendencia de atención realmente es ver que muchas veces no queremos tomar riesgos en esta economía bajista, pero sí es importante tomar riesgos y no podemos dejarlo a un lado. Nuestra siguiente pregunta viene de México, del Estado de México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Mercado de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Se han comentado las ventajas de un trabajo multigeneracional, pero ¿cuál es la mejor estrategia o cómo hacer esa integración entre las ideas innovadoras e independientes de generaciones muy jóvenes y la experiencia de los adultos mayores? Gracias. Excelente pregunta. Sí. Bueno, de nuevo, es muy importante que la empresa se comprometa y esto tiene que venir de arriba para abajo.